Imaginemos por un momento al Uruguay de mañana. Imaginemos por un momento al COVID ya bastante derrotado, no creo que del todo, sin mirar los contagios, pensando que las muertes han disminuido bastante o que tienden a cero, pensando que las internaciones en el CTI se encuentran en estado similar y pensando que una vez por todas pudimos llegar a ese buen puerto, a ese puerto deseado, que por tanto tiempo hemos venido esperando. Ese país, ese modelo de país, es al que yo a veces siento personalmente que el Frente Amplio se niega, o pareciera que se quiere negar. Algunos habrán escuchado, porque muy generosamente, francamente lo pasaron el otro día, un video en el cual yo, intenté desnudar, no sé si lo logré, la hipocresía que a veces hay adentro de la oposición y de sectores cercanos a la oposición a la hora de argumentar con respecto al COVID-19. Realmente parece increíble que luego de un año y pico de pandemia se propongan cosas que ni siquiera al inicio de la pandemia no solamente el presidente, sino que la ciudadanía estaba dispuesta a hacer. Alguien acá, alguien de los oyentes de repente que tiene que salir a hacer changas o que conoce a alguien que tiene que hacerlo, o alguien que directamente necesita estar en presencia de otras personas para poder trabajar y llevar el pan a la mesa, ¿está dispuesto realmente a renunciar a libertades constitucionales y además fundamentales desde el punto de vista de los derechos humanos a cambio de que la pandemia finjamos que esté más controlada? Porque tampoco hay evidencia empírica que nos diga que si hacemos un lockdown, un famoso lockdown o cuarentena obligatoria, nos va a ir mejor. Es cierto, el Frente Amplio muchas veces argumenta con que a Israel le fue bien con las cuarentenas obligatorias. Obviamente, Israel no solamente tiene la caja, es decir, el dinero en el Estado como para poder hacer ese tipo de cierres, sino que también tiene otra idiosincrasia, otra cultura. En lo que nos podríamos comparar nosotros, en cierta manera, es en Argentina, donde cerraron y le fue espantoso. Pero no solo le fue espantoso desde el punto de vista económico, que es obvio que te va a ir espantoso. Le fue espantoso desde el punto de vista sanitario. A tal punto que hay personalidades argentinas que opinan que quizás sin una cuarentena obligatoria hasta estarían mejor sanitariamente. Entonces, en esto de la pandemia, que es tan cambiante y es tan nuevo para todos nosotros, no hay certezas de que encerrándonos vayamos a estar mejor. De hecho, si comparamos, como les digo, con el país más cercano que podíamos comparar, directamente cero, imposible. Entonces yo me pregunto, ¿no? Cuando la oposición o intelectuales que se sienten o que todos sabemos que son cercanos a la oposición, al Frente Amplio, salen con esos discursos de encierre, ¿qué quieren decir? Primero, que propuestas concretas no han dado ninguna. Bien le dijo el otro día a Lacalle Pou a Blanca Rodríguez que de las propuestas que hizo el GACH en aquel famoso documento cuando la situación empezó a ponerse más brava, tomaron la amplia mayoría, casi el 100%. Entonces, ¿qué más quieren? ¿Qué más desean? Es muy difícil, no solamente el manejo de la pandemia, sino que ponerle un fin, saber cuándo va a terminar. Pese a eso, yo siento que la gente le está poniendo un fin. Y un fin que es justificado. No solamente porque estamos cansados, sino porque están las vacunas ya no a la vuelta de la esquina. Ya está vacunándose la amplia mayoría de la gente y se espera que para el mes que viene 2 millones de uruguayos estén con todo el acto vacunal completo. Entonces no hay magia que se pueda hacer. Tenemos que asumir que el Uruguay de mañana, aunque al Frente Amplio no le guste, va a llegar. El día de mañana va a llegar ese Uruguay. Y los problemas
que quizás con la pandemia pasaron a segundo plano, van a seguir estando. Y cuando esos problemas aparezcan, ¿qué vamos a decir? Porque bien, ahora hacemos una cuarentena obligatoria, está bien. No solamente aumenta el déficit, en consecuencia la credibilidad internacional, del punto de vista, por ejemplo, de las inversiones, va a decaer, sino que también con qué dinero atendés urgencias que el Estado tiene que atender. ¿Con qué plata? Además, ellos dicen, ahora están diciendo, por ejemplo, Marcos Carámbula, cerremos 21 días. Está bien. ¿Y si a los 21 días no te funcionó? ¿Qué vas a proponer, encerrar 21 días más? ¿Vas a arrancar como Alberto Fernández el año pasado? Entonces, es de una fantasía tremenda. Y vamos a poner un ejemplo. Por suerte, se confirmó en estas horas que se va a estar vacunando a los menores de edad entre 12 y 17 años. Es muy importante, muy importante. Así como también es muy importante para los jóvenes entre 18 y 30, 18 y 25, para disminuirlo un poquitito más, también poder retornar sus vidas, como para todos. Pero los jóvenes en particular hemos sido, obviamente uno siempre lo ve desde su punto de vista, pero para mí hemos sido de los más postergados en esta pandemia. Y no estoy hablando únicamente de socializar, que obviamente es fundamental y que está teniendo consecuencias psicológicas. Hay psiquiatras, psicólogos que dicen que a la gente joven en particular nos está golpeando, más que en otras edades. Sino que también tiene que ver con la educación. En un país donde 4 de 10 abandona la secundaria, ¿cómo podemos pensar que es posible, como desean varios dirigentes de la izquierda, que los jóvenes, los adolescentes, sigan sin poder ir al liceo de forma presencial? Siendo que la mayoría de ellos, la amplia mayoría, alegaron haber aprendido mucho menos en el 2020 que en el 2019. Pero es obvio que la educación tiene que volver. Y es obvio que hay que ponerle atención a los jóvenes, a los niños, aquellos uruguayos que tienen hijos en la primera infancia, que son edades fundamentales y en las cuales lamentablemente si no están bien atendidos luego terminan con problemas que es muy difícil que logren contrarrestar. Muy muy difícil, desde la alimentación hasta la educación, hasta la correcta interacción con sus padres, es muy difícil que lo logren subsanar después. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere la izquierda? ¿Quiere sembrar el miedo? ¿Quiere que los abuelos que de repente hace más de un año no ven a sus nietos o los vieron casi nada, no los puedan abrazar? ¿Qué pretenden? Porque acá hay una contracara. Si la gente no puede salir a la calle, ¿cómo vas a hacer para cumplir en el momento que sí lo hagan? Porque la gente está cansada, ¿eh? Va a haber más de un caso de gente que sale a la calle en caso de que prohíbas. ¿Qué vas a poner un militar en cada esquina? ¿Qué quieren, volver a la dictadura? Y lo digo francamente, a mí como joven de verdad me da mucha tristeza. Mucha tristeza ver que tenemos una oposición con un tamaño tan disminuido. Y que me hace acordar, obviamente que yo no lo viví, pero sé de estudiar la historia y de hablar con gente más grande, a lo que ellos le quisieron hacer al gobierno encabezado por Jorge Valle. De pretender desestabilizar a tal punto donde ya no importa la institucionalidad, donde ya no importa la credibilidad del país, la credibilidad del sistema político, sino que lo que importa es llegar al poder. Como cuando Tabaré Vázquez pedía el default sabiendo muy bien las consecuencias que eso luego iba a traer. Porque ¿quién iba a darle una mano a Uruguay en el futuro si Uruguay decía no pago más la deuda? No solo eso, sino que volviendo al concepto de credibilidad en el sistema político. En la dictadura, cuando se originó la dictadura, en gran parte fue consecuencia de que la gente ya no creía en los políticos. Entonces el Frente tiene que darse cuenta que emitiendo estos comentarios, lo que hace es lastimar al sistema. Y no quiere decir que tengan que coincidir en todo con la coalición, o con los partidos principales de la coalición, o con un partido de la coalición. Pero sí que la forma de mostrar las discrepancias tiene que ser más sana.
Al mismo tiempo, es sano que hayan esas discrepancias, que estén. Ahora, lo que no es sano es mostrarlas de esta manera. No es para nada sano. No lo es. Ellos saben muy bien que lo que están proponiendo no se los van a tomar. ¿Por qué no piensan otra cosa? ¿O son tan cortos que nada más se les ocurran este tipo de propuestas? Realmente es lamentable. Pero como les digo, ese Uruguay del mañana va a llegar. Va a llegar y además no falta tanto. Y en ese momento seguramente tomemos al coronavirus como una gripe. Y vaya a saber uno cómo vamos a recordar la pandemia que estamos viviendo. Y que para ese momento vamos a haber vivido. Pero cuando esto sea como una gripe, donde lo que se cuenta son los fallecidos o los que llegan al CTI, que además tienden a ser pocos si la vacunación y la inmunización son efectivas, ¿qué país queremos ser? Yo creo que en este momento de la pandemia eso es lo más importante. Plantearnos qué país queremos ser. Y que los partidos políticos se planteen dónde se quieren posicionar. Parece que es algo que llegando al final de este proceso, porque es evidente que estamos por llegar al final, o que por lo menos falta menos de lo que ya pasó, tenemos que hacernos esa pregunta. Muchas gracias.